Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días, estimados estudiantes de segundo y secundaria. Estamos a punto de empezar la semana. No olviden prender sus cámaras, no olviden escribir su nombre y apellido completo, por favor. Es importante, su opinión importa. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Estamos a punto de empezar la semana número 6. El tema aparece en pantalla. Buenos días, buenos días. No olviden escribir su nombre y apellido completo en el chat. Vamos inmediatamente a analizar las normas de clase que siempre se han mencionado. Importante para la asistencia y la participación, su nombre completo, el audio, ingresar con el nombre en el Zoom, encender su cámara. Eso también es importante, por favor. Enviar las clases inmediatamente después, según lo indicado, al igual que los productos, por favor, al correo que se está señalando en el desarrollo de la sesión. Tenemos el título para la clase de hoy día y es justamente el siguiente. ¿Cuál, profesor? Analizamos las características del sistema feudal. No olviden ustedes que el correo es socialessegundo7@gmail.com y el WhatsApp es 910-866-966. Correo y WhatsApp para evidencias. Por favor, y una vez más implora, se pide y se recomienda. Envía tus evidencias y tus productos hoy. No lo envíes mañana, no lo envíes el domingo, no lo envíes hoy día. Envíalo hoy, en lo posible hoy, 9, 10, no importa, yo te espero, pero envía, eso es lo que se te pide, por favor. Bueno, a partir de eso entonces vamos a analizar la sesión del día de hoy y nos vamos rápidamente acá. ¿A dónde, profesor Luis Aníbal? A la lectura que he compartido en el grupo de WhatsApp, que es el material que vamos a trabajar el día de hoy. Te pido que lo tengas a la mano, seguramente algunos ya han hecho lectura de este material, están listos para poder participar, subrayar. Te pido que lo tengas en tu dispositivo, celular, tablet, PC, o de repente lo has impreso para que puedas leerlo de una manera mucho más didáctica, clara, y no fuerces tu vista también si lo lees desde la computadora. Voluntario, por favor, para la lectura lo más rápido posible. Cubas, te escuchamos, fuerte. La economía feudal estuvo basada en la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques, que trajeron como consecuencia la ruralización de la vida en Europa occidental, dejando en un segundo plano a la actividad comercial, cosas que no pasaban en el Oriente, ya que en imperios como el bizantino alcanzaron gran éxito por el desarrollo de esta actividad. Debemos recordar que la unidad económica del feudalismo no fue el feudo. Ok, muy bien, Cubas. Fue el feudo, es en realidad, ¿no? Más que no fue. Muy bien, Cubas, excelente. Vamos a ir por acá. Muy bien, Cubas, 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 Cubas. Ha participado hoy día oral 16. Muy bien, Cubas. Atención a la lista, por favor. Escuchen su apellido y me dicen presente. Bajonero de la Cruz. Bajonero. Presente, profesor. Buenos días. Briseño. Presente. Presente, profesor. Buenos días. Escuchen su apellido y me dicen presente. Calderón Herrera. Presente, profesor. Buenos días. Campomanes Huarcaya. Presente, profesor. Castro Portal. Presente, profesor. Buenos días. Cielo Pichilingue. Presente, profesor. Cuba Chávez. Presente, profesor. Buenos días. Espinosa Flores Julián. Gamboa Honorio Coni Chiara. Presente, profesor. Buenos días. Gamboa, hoy está Guerrero Urbina Cristina. Buenos días. Buenos días. Jaro López Rosa Zulema. Presente, profesor. Buenos días. Medina Quispe Shamila. Medina Quispe. En el chat me escribió. Está Medina Quispe. Si no me escucha, por favor escriba en el chat. ¿Está? La alumna Medina Quispe, ¿me escucha? Si no puede utilizar el audio, por favor escriba en el chat su nombre completo. Medina Quispe. Bueno, yo la veo en clase, pero en todo caso le voy a pedir que escriba en el chat su nombre completo, por favor. ¿Ya? Para ponerle asistencia. Muy bien, Núñez Macedo, buenos días. Buenos días, profesor. Paredes Guamán Luria. Buenos días, profesor. Ramos Soto Maricielo. Presente, profesor. Rojas Bueno Rubí.
Presente, profesor. Sarmiento Hernández Kenny. Presente, profesor. Ok, listo, muy bien, su compañera Cubas. Vamos a subrayar algunas de las cosas que menciona en la lectura, ¿no? Y lo mismo te voy a pedir para que tú vayas también haciendo en tu ficha. La economía feudal, estamos hablando de la economía del feudalismo, y dice que la economía se sustenta en la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. En pocas palabras, la economía se está sustentando en la tierra, ¿no? La actividad más importante de esta actividad o de este sistema feudal es la tierra. O quien tiene tierra tiene poder económico, porque con la tierra puede desarrollar la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques, buscando obviamente leña, ¿no? Ahora, el vivir de la tierra, el desarrollar estas actividades, implica que el hombre se vuelva más rural, es decir, que tenga vida en el campo. Por lo tanto, va a haber un descuido, va a haber una disminución de la actividad comercial, ¿no? El comercio se practica más que nada en ciudades, en los puertos, y son lugares que el hombre no va a vivir o va a dejar de habitar para preferir la vida en el campo, donde tenía el poder el señor feudal. Esto, sin embargo, no sucede en Europa Oriental, donde estaba el Imperio Bizantino, o llamado también Roma Oriental. En el Imperio Bizantino la actividad más importante seguía siendo el comercio. Ahí hay una contradicción. Eso se entiende porque el Imperio Bizantino va a durar 1000 años y porque el sistema feudal poco a poco entró en decadencia, ¿no? Entonces, lo más importante en el sistema feudal es la tierra, y obviamente la tierra está dentro de lo que se llama el feudo. El feudo es la unidad económica más importante dentro del feudalismo, ¿no? El feudo. Y por eso lo llaman la unidad básica de este sistema. ¿Qué cosa es el feudo? El feudo es aquel lugar donde el poder lo tiene el señor feudal. El señor feudal tiene todo el poder en el feudo. En el feudo vas a encontrar tierras que le pertenecen al señor feudal, llamadas tierras señoriales, tierras que el señor feudal le entrega al siervo, llamado manso. Vas a encontrar bosques que le pertenecen al señor feudal, vas a encontrar molinos que le pertenecen al... Todo ahí le pertenece al señor feudal, todo. Vamos a ver justamente los elementos del feudalismo, ¿no? Elementos de este sistema. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces por acá subrayamos y bajamos. Muy bien, voluntario, por favor, o voluntaria. Vamos a ver. Muy bien, tenemos por acá entonces rápidamente a Milady Calderón Herrera. Te escuchamos, Calderón Herrera. Base principal del sistema feudal y además representa su unidad económica, política y social. Económica porque el feudo es el centro de la producción agrícola y artesanal. Política porque en cada feudo se ejercía la soberanía de un señor feudal y a la vez determinaba la jerarquía social, el lugar que se ocupa en la sociedad, bien ser señor feudal, vasallo o siervo. El feudo podía ser varios tipos: feudo territorial, feudo de altar, bien religiosos, feudo de un cargo por honores, feudo de manso para rentar y feudo de bolsa por la cantidad de dinero. Muy bien, correcto, señorita Calderón, me parece que es la que he leído, ¿o no? Calderón, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien, Calderón, perfecto. Entonces vamos a subrayar y explicar algunas de las ideas principales que se mencionan. El feudo, ¿no? Un elemento del feudalismo es el feudo. Base principal del sistema feudal, por supuesto. ¿Es la unidad económica, política y social? Sí, porque de este sistema llamado feudo depende todo lo que tiene que ver con el señor feudal, con el vasallo y con el siervo. Ahora, económicamente es importante señalar que en el feudo se lleva a cabo la producción agrícola y artesanal. Tenemos ahí los campos que son cultivados por el siervo de la gleba, que era simplemente el campesino. El señor feudal le entrega al siervo unas tierras que se van a llamar mansos, pero también el siervo tiene el deber de trabajar las tierras del señor feudal, ¿no? Y obviamente el siervo, por trabajar tierras, tiene que pagar impuestos. ¿Ves? Todo esto le favorece al señor feudal, ¿ah? Y artesanal, ¿por qué? Porque también hay gente que se encarga de fabricar elementos como jarras, depósitos, profesor, figuras ligadas a la cerámica. Ahora, políticamente, el único amo, dueño de todo es el señor feudal,
que con el tiempo va a tener igual o hasta más poder que un rey, ¿ah? Porque el rey está muy alejado del campo, el rey vive en la ciudad, ¿no? Y el emperador ya hace mucho tiempo que dejó de tener poder. ¿Qué más, profesor? Es importante recordar que el feudo va a servir como ¿qué, profesor? Como punto de diferencia entre tres elementos. En el feudalismo hay tres elementos que uno debe recordar siempre y nos preguntan, ¿cuáles son esos elementos del feudalismo? El señor feudal que tiene todo el poder, el vasallo, que es un noble que le jura fidelidad, lealtad a su señor feudal, a cambio recibe tierras, recibe profesor, porción de feudos por la investidura, y el siervo, que es el grupo social más explotado, ¿no? No tiene nada, lo único que tiene él es su fuerza de trabajo. Bueno, dicen su compañera también que el feudo podía ser de varios tipos. Podían haber feudos de tipo religioso, de feudo de tipo de honores, feudo para rentas, que son los mansos. Este es el más importante, el manso. Cuando te pregunten cómo se llama la tierra trabajada por el siervo, la respuesta es manso. Ahora no pienses que esa tierra el señor feudal ha regalado, no es así. Le ha entregado para que el siervo pueda trabajar y mantener su familia. El siervo tendrá la obligación de, por utilizar el manso, pagar qué cosa. Levanta la mano. Tú eres siervo, trabajas la tierra que te entregó el señor feudal, ¿qué debes entregar tú al señor feudal por esa tierra? Levanta la mano. ¿Qué? Pensá, pensá. Si tú eres siervo y recibes tierras para trabajarla, tú estás en la obligación de qué? ¿De qué? ¿De qué? Dímelo, dímelo. Cubas, te escuchamos. ¿Entregar a la esposa? No, es algo que le he mencionado hace un momento. Si yo recibo tierras del señor feudal, yo estoy en la obligación de qué cosa. Fácil, pues, si yo recibo tierras, Brisel Bajonero, te escucho. De darle alimento, ¿sí me entiendes? Estoy en la obligación de pagar impuestos. Esa es la obligación que yo tengo, pagar impuestos. La tierra no me la regalan. La tierra prácticamente me la están alquilando. Y yo tengo que pagar impuestos por esa tierra. Un impuesto por utilizar la tierra, por ejemplo, o un impuesto en realidad para trabajar la tierra de mi señor feudal se llama la corvia. Si yo no puedo pagar en monedas, me voy a ir yo a trabajar la tierra de mi señor feudal, ¿no? Gratis, eso se llama corvia, ¿no? Entonces, hay varios impuestos que vamos a ver en la clase. Bueno, siguiente con la lectura, señor feudal. Voluntario, por favor, cualquiera. Muy bien, Núñez Maceo, te escuchamos. El señor feudal era el dueño de la tierra y reunía adicionalmente el derecho de soberanía en el feudo. Su poder estaba determinado por la posesión de la tierra y la jerarquía social en el sistema feudal. Además, hay que recordar que estos señores eran prácticamente guerreros y que su modo de vida, mentalidad, valores, se encontraba determinado por esta función militar. Al ser dueños del feudo, obtenían beneficios a través de la renta, la corvia, el censo, etc. El señor feudal tenía la obligación de proteger a sus vasallos y siervos. Muy bien, perfecto, Núñez. Vamos a ir por acá, señor feudal. Entonces buscamos a Núñez Gabriela. Ya está. El señor feudal, dice, ¿no? Era el dueño, vamos a ver por acá. Vamos a poner por acá, subrayamos. Era el dueño de la tierra, obviamente, el señor feudal, y además era el soberano en el feudo, ¿no? Todo lo que existía en el mundo feudal le pertenecía a él, básicamente. Además dice que estos señores dedicaban su tiempo libre a ser guerreros. O sea, profesor, con el tiempo estos señores feudales se convierten en caballeros, ¿no? La actividad más usual de un señor feudal era la guerra, ¿no? Aprendían desde muy pequeños a montar el caballo, tenían su armadura, su espada, y cada vez que era necesario iban a la guerra, ¿no, profesor? Iban acompañados de su vasallo, además que lo auxiliaba para cualquier cosa. Ahora, el señor feudal por poseer el feudo recibía una serie de beneficios que se suelen conocer como la renta. ¿Qué cosa es la renta? El pago que hace el siervo por trabajar la tierra del señor feudal. ¿Qué cosa es la corvia? Es otro impuesto en el cual el siervo se va a trabajar la tierra de su señor feudal. ¿Qué cosa, profesor, por ejemplo, es el censo?
el pago en especias. No tengo dinero, pero entrego de repente productos. Y podríamos hablar de más impuestos, la pernada, la banalidad, son algunos de los tantos, y la talla, por ejemplo, ¿no? Son algunos de los impuestos que estaban obligados a pagar los siervos. Ahora, el siervo era el sector más explotado, pero también tenemos al vasallo, pues, que es un noble, como lo he mencionado en clases pasadas. El vasallo es un noble, o sea, no es un hombre pobre, es un noble, solo que a diferencia del señor feudal tiene menor poder político y económico, ¿no? El vasallo. Vamos a ver por acá justamente, vamos a hablar de este vasallo y vamos a buscar un voluntario. Muy bien, tenemos a Castro. Fuerte, Castro, te escuchamos. Ok, profesor. El vasallo es la persona que dependía de un señor feudal, a quien estaba obligado a darle fidelidad de apoyo militar. Debía cumplir deberes, no agredir a su amo, no dañar sus bienes, no atentar contra la vida del señor. El auxilium o auxilio, ayuda militar, vigilancia y préstamos. Y consulium o consejo, que implicaba secundar al señor en las funciones judiciales. A cambio, el vasallo recibía una parte de la tierra o un cargo que es conocido como el nombre de beneficios. Si faltaba a la fidelidad, podía perder este beneficio. La fidelidad era su obligación principal. Sus hijos podían ser educados en la corte señorial y educados en el arte militar. Debía ayudar a su señor en ciertos casos, pagar el rescate cuando caía prisionero y tenía que ayudarle cuando éste peregrinaba a la Tierra Santa. También debía darle consejo, sobre todo cuando había que decidir algo importante. Si incumplía alguno de sus deberes, era acusado de felonía, traición y privado del feudo. Muy bien, Castro. Vamos a subrayar acá. Muy bien, Castro. Castro Portal Estefano. Muy bien. Entonces nos vamos por acá. Muy bien, profesor. El vasallo era la persona que depende del señor feudal. Es un noble de menor jerarquía. Él no es como el siervo que está obligado a trabajar toda la tierra, no. Él tiene deberes bien claros. Por ejemplo, un deber de los tantos que se menciona es el auxilium o llamado también auxilio. El vasallo está en la obligación de ayudar militarmente, económicamente y políticamente a su señor feudal. Eso por un juramento llamado homenaje, ¿no? Que ya hemos visto en la clase pasada. Y el otro también era el concilium. Cada vez que el señor feudal requería al vasallo para algún asunto político o judicial, el vasallo iba para apoyar a su señor feudal también por el juramento llamado homenaje. Ahora, este juramento, ¿qué le daba al vasallo? El vasallo recibía tierras y feudos en algo que se conoce como la investidura, ¿no? La investidura era aquella ceremonia donde el señor feudal le entrega feudos a ese vasallo, o llamado también beneficios. Entonces, profesor, el vasallo es un personaje clave. Está presto a apoyar a su señor feudal. Por eso, cuando se dan muchas guerras, el señor feudal no va solo, siempre va acompañado de su vasallo. Y el vasallo no debe abandonarlo, no debe dejarlo, porque si el vasallo lo abandona o lo deja, el vasallo puede ser acusado de felonía. ¿Y qué es un felón? Un traidor, ¿no? Un sinónimo y algo que era mal visto en la época medieval, porque estamos hablando de la alta edad media, era la felonía, la traición. Y el castigo para ese vasallo era quitarle el feudo, ¿no? Privarlo de ese feudo o de ese beneficio. Pero hay un sector que es el más explotado, pues, ¿no? Y ese sector es el siervo de la gleba que no tiene absolutamente nada, solamente tiene su mano de obra, solamente tiene su fuerza de trabajo, nada más. Vamos a conocer un poquito del voluntario o voluntaria. Lupita Paredes. Adelante, Lupita, te escuchamos. El siervo de la gleba. Su origen está en la crisis del esclavismo. La servidumbre feudal tiene sus antecedentes en el colono romano, un hombre libre, plebeyo, esclavo, liberto, bárbaro. En este contexto, es el campesino no libre quien vive y trabaja. Es un feudo y no se desliga de este al cambiar de dueño. Es decir, si el señor muere o cede su feudo a otro, lo hace incluyendo a sus siervos. El siervo debe cumplir algunas obligaciones. La talla, contribuciones económicas no fijadas por la ley, sino por el señor feudal. La corvea, realizar labores agrícolas. Sí, Lupita, ¿qué pasó?
agrícolas en las reservas señoriales, dejando por un momento su trabajo en los mansos, que era la tierra otorgada a los siervos, pero dependientes del señor, y a la banalidad de las palabras ban, que significa poder. Por ejemplo, obligaban a los campesinos a moler los granos en su molino u hornear por pan en su horno. Muy bien, Lupita, excelente. Vamos a ir por acá. Lupita Paredes Luria. Muy bien, Luria. Correcto. Entonces vamos a subrayar algunas de las cosas que he leído de Lupita, ¿no? El ciervo es el sector más explotado, básicamente, y su origen lo podemos encontrar en el sistema anterior, en el sistema esclavista, que era de la época de Roma, ¿no? Donde este siervo era el esclavo, pero era un esclavo que aprovechó la crisis romana para huir al campo y obtener su libertad, ¿no? Así es básicamente la historia del siervo. Ahora, el siervo prácticamente depende del señor feudal para poder subsistir, pero eso genera que esa dependencia lo obliga al siervo a pagar una serie de impuestos para no solamente trabajar las tierras de su señor feudal, sino mantener al señor feudal y al clero. La iglesia también ha jugado un papel importante en el mundo feudal. Por ejemplo, tenemos a la talla. La talla es un impuesto en el cual es una contribución económica. Sí había monedas en el mundo feudal, pero estas monedas llevaban siempre la cara del señor feudal. Si un siervo se quería escapar del feudo, no podía hacerlo, porque a donde iba tendría que llevar esas monedas donde están la cara de su señor feudal y le sería imposible poder pues iniciar una nueva vida, lo reconocerían. Entonces está obligado a pagar la talla, ¿no? Una contribución económica por trabajar las tierras en el feudo, o por tener tierras en todo caso. La corvia, que es un impuesto en el cual cada cierto tiempo el señor feudal le va a pedir al siervo que trabaje o que realice labores agrícolas, ¿no? ¿Dónde se realiza la corvia? La corvia se realiza en las reservas señoriales. ¿Qué es una reserva señorial? Son tierras del señor feudal, donde lo que se produce ahí son para el consumo del señor feudal y de su corte. Ahora, la tierra que normalmente tiene el siervo se va a llamar manso, ¿no? Y ese manso sirve para que el siervo lo trabaje y pueda mantener a su familia. Entonces, tenemos impuestos como, vamos recordando, corvia, que es el trabajo que hace el siervo en las tierras del señor feudal, llamadas reservas señoriales. Tenemos la talla, que es una contribución económica, ¿no? Unas monedas que paga este siervo por trabajar las tierras del señor feudal. Tenemos además, profesor, la banalidad que ha leído Lupita. La banalidad, que es un impuesto en el cual se paga por utilizar elementos que le pertenecen al señor feudal. Por ejemplo, si tú quieres utilizar el molino, tienes que pagar ese impuesto llamado banalidad, ¿no? Profesor, pero sí, claro, tú quieres utilizar el molino, paga ese impuesto. ¿Quieres utilizar el horno? Pagas ese impuesto llamado banalidad. Bueno, me están escribiendo en el chat. Ah, ya, perfecto. No te preocupes, Shamila. Vamos a seguir avanzando. Entonces, profesor, recuerda esta línea de tiempo. Carlos Magno, que hemos visto clase pasada, ya falleció en el año 814. Luego se firmó el Tratado de Verdún, que dio origen al sistema feudal. Y posteriormente se van a dar algunos acontecimientos, como la creación de la primera universidad, ¿no? Bolonia, 1088. Mira, ¿qué época nace la primera universidad en Europa? Mientras que en el Perú y en América todavía llegará 500 años después. Bueno, vamos a ver una de las principales actividades del feudalismo, llamada la agricultura, que es fundamental para entender este sistema. Voluntario, por favor, rapidísimo. Connie Gamboa Honorio, te escuchamos, Connie. B. Agricultura feudal. La principal actividad económica fue la agricultura, por lo que las innovaciones tecnológicas que permitieron mejorar la reproducción fueron determinantes. Sigue, por favor. C. Ganadería feudal. No, Durante el cuadro. Innovaciones. Esquema 1. Innovaciones tecnológicas. Innovaciones tecnológicas. Arado de vertedera, la collera, el molino, la rotación trienal. Muy bien, sí, ahora sí ganadería, fuerte. En ganadería feudal. Durante el feudalismo se destinaron bosques y pastizales para la actividad ganadera.
siendo una sociedad guerrera en la cual los caballos eran fundamentales para el desarrollo de las guerras. Fueron estos los animales que más se criaban, aunque también se criaban ovejas y ganado vacuno. Muy bien, Gamboa. Ahí nomás, Gamboa. Excelente. Vamos por acá. Tenemos a Gamboa Honorio Coni. Muy bien, Connie. Entonces regresamos. Profesor, tenemos acá la agricultura feudal, que es básicamente la principal actividad de este sistema, ¿no? Porque él recuerda que el feudo es lo más importante y en la tierra se desarrolla esto. Ahora, en el feudalismo van a haber algunos cambios con respecto a la edad antigua. Por ejemplo, el hombre para trabajar la tierra desarrollará un arado, ¿no? Un arado de vertedera que es, profesor, aquella herramienta que va a permitir hacer surcos más grandes en el suelo. Anteriormente, en la época esclava, se utilizaba herramientas de mano como la hoz, como por ejemplo la chaquitaglia. Ahora se reemplaza por este arado, que es una máquina de hierro, que es mucho más fuerte y mucho más rápida, ¿no? El arado de vertedera. Luego tenemos la collera, que sirve para utilizar a los animales como el buey o el caballo. La collera, su nombre viene de collar, que en realidad se permite utilizar la fuerza del caballo del buey conectado a un arado, se empuja al buey y el caballo para que de esa manera se realicen los surcos de la tierra, ¿no? Collera de collar. El molino es una innovación que permite utilizar la fuerza del río o del aire para moler los trigos, ¿no? Y de esa manera generar la harina, que era muy importante en la alimentación. Igual que la rotación trienal. La rotación trienal es un sistema en el cual el hombre feudal puede tener cultivos durante 3 veces al año. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo funciona la rotación trienal? Por ejemplo, si esto es, vamos a ponerle en 3, las tierras, lo dividimos, ¿no? 1, 2 y 3, ya está. Por ejemplo, en una temporada cultivamos trigo, en otra temporada cultivamos de repente cebada, y acá no cultivamos nada. Eso se llama tierra en barbecho, no se cultiva nada. Luego la siguiente temporada, acá cultivamos el cereal, acá cultivamos el trigo, y este sería tierra en barbecho, ¿no? Entonces seguimos teniendo en cada temporada 2 cultivos al año, cultivo, cultivo. Y luego en la siguiente temporada, acá hacemos el barbecho, acá cultivamos el trigo y acá la cebada. Entonces, rotación trienal, porque trimestral, pues, cada trimestre vamos a tener 2 tipos de cultivo, trigo y cebada. Y el siguiente trimestre, trigo y cebada, y de esa manera no perjudicamos nada, ¿no? Interesante lo que hicieron los hombres de este periodo, la rotación trienal. Bueno, y la ganadería, obviamente, se va a desarrollar a partir de, profesor, el pastoreo, pues, ¿no? Los pastizales que eran utilizados para los caballos. Un animal que era fundamental en la guerra es el caballo. El caballo era fundamental en la época feudal, ¿no? Y una mejor forma de tener caballo era desarrollando los pastizales, ¿no? Inclusive el hombre llegó a utilizar a los halcones en la guerra, ¿no? El halcón se convirtió en un aliado del hombre medieval en el tema de los enfrentamientos, al igual que el caballo. Bueno, vamos a conocer un poco del mundo feudal, vamos a hablar un poco de la sociedad, quiénes son los elementos de este mundo, quiénes son los que mandan y los que no mandan. Vamos a ver, vamos a ver. Voluntario, por favor, tenemos acá a... Muy bien, tenemos a Brisel Bajonero. Adelante, Brisel, fuerte. La sociedad medieval tenía una estructura estamental que basaba su estabilidad en los vínculos de fidelidad personal, vasallaje y feudo, a través del homenaje. Esta sociedad estamental estaba organizada de forma piramidal. Hay 3 estamentos básicos: la nobleza, el clero y el estado llano. Muy bien, ahí nomás. Muy bien, señorita Brisel Bajonero de la Cruz. Muy bien, Brisel Bajonero de la Cruz. Excelente, felicitaciones. Vamos a ver por acá. La sociedad medieval tenía una estructura estamental, chicos. Estamental, ¿no? Estamentos eran básicamente. ¿Qué es un estamento? Esto, pues mira, la nobleza es un estamento, el clero es otro estamento, los campesinos es otro estamento. ¿Quiénes están en la nobleza? Está el señor feudal, está el vasallo, ¿no? Y más arriba está el rey, pues también forma parte de eso. ¿Quién está en el clero? Están el papa, el obispo, el arzobispo, todos ellos están en el clero, ¿no? Campesino, obviamente, el pueblo. Entonces son 3 estamentos básicamente, ¿no?
y vamos a conocer a cada uno de ellos. Vamos a ver qué pasaba con la nobleza. Voluntario, por favor, cualquiera. Tenemos acá a Gabriela Campomanes Huarcaya. Te escuchamos, Gabriela. La nobleza forma parte de la cima de la sociedad feudal. La cúspide la ocupa el rey, el único utilizado para hacer leyes. La nobleza medieval es heredera de los grandes latifundistas romanos y de la aristocracia germánica. Controlaba la vida económica y tras la desaparición del imperio carolingio, ejerció el poder de la manera absoluta. Apareció una alta y baja nobleza, en función de sus ingresos y de su proximidad al rey. Con el tiempo, la nobleza tiende a emparentarse con la alta burguesía, tanto o más rica que ella. Su principal actividad era la guerra y sus momentos de ocio. Se dedicaban a la cacería, torneos y la cetrería, caza con halcones. Muy bien, señorita Gabriela Campomanes Huarcaya. Entonces tenemos acá a Huarcaya, muy bien. Entonces, como vemos, profesor, la nobleza tenía todo el poder en el sistema feudal, ¿no? Pero antes de la nobleza o antes del señor feudal está pues el rey, ¿no? La principal actividad dice que era la guerra y en sus momentos de ocio se dedicaba a la cacería. Un elemento importante es el uso de halcones, ¿no? Que se va a llamar cetrería, ¿no? En el domesticaban al halcón como un ave de guerra. Bueno, justamente acá tenemos, mira, acá tenemos una pirámide, lo voy a maximizar, donde tenemos los tres estamentos. La nobleza era en los bellatores, así se le conoce a ellos, bellatores que son los que se encargan, cuya función es proteger al pueblo, la guerra. El rey, el señor feudal, los que administran feudos pequeños, el conde, el duque y el marqués. Luego tenemos al clero o los oradores. Ahí está el papa, el obispo, los cardenales y los abades, ¿no? Ellos se encargan de orar por tu alma. Y luego tenemos a los campesinos, los que trabajan la tierra. Los campesinos que dependen del señor feudal se llaman siervos, pero los campesinos que son hombres libres y viven cerca de los feudos se le llaman villanos, porque viven en villas. Justamente eso es lo que vamos a ver acá. Voluntario para campesinos, por favor, algo faz. Muy bien, tenemos acá a Milady Calderón Herrera. Te escuchamos, Milady. Se encargaban de trabajar las tierras y constituían la base del sistema feudal, ya que ellos, con su trabajo, mantuvieron la nobleza feudal y a los miembros del clero. Se clasifican en villanos y siervos. Los primeros eran campesinos libres que vivían en aldeas alrededor de los castillos. Eran dueños de sus tierras, las que se denominaban mansos. En cambio, los siervos eran campesinos adscritos a la tierra por la relación de servidumbre. Muy bien, señorita, perfecto. Muy bien, Huarcaya, me parece que es su apellido. No, Calderón. Perdón, Calderón Milady, ¿no? Muy bien, Calderón Milady. Ahora sí, 17. Muy bien, Calderón. Regresamos acá. Profesor, entonces, según esta pirámide, tenemos a los campesinos en la parte baja. El campesino trabaja las tierras y constituye la base del sistema feudal con su fuerza de trabajo y los impuestos que él va a pagar. Ahora, habían dos tipos de siervos, ¿no? O de campesinos. Los llamados villanos y los llamados siervos, ¿no? ¿Quién era un villano, profesor? ¿No? Una palabra. Bueno, eran los que primero eran hombres libres que vivían en pequeñas aldeas alrededor de los castillos del señor feudal. Estos hombres eran básicamente dueños de sus tierras, ¿no? Dueños de sus tierras. O sea, ellos no dependían de un señor feudal de manera directa, ellos eran dueños de sus tierras, ¿no? Y se van a denominar mansos, ¿no? Así se le llama, mansos a sus tierras. Ahora, pero profesor, ¿estos hombres entonces eran completamente libres? Sí, pero como ellos sabían que en cualquier momento podían haber invasiones de otros pueblos guerreros, pedían apoyo al señor feudal para refugiarse en su castillo. Entonces el señor feudal los dejaba entrar al castillo, a cambio les cobraba impuestos, ¿no? Un impuesto que ellos pagaban era, por ejemplo, la corvia. Regresamos por acá para que tú recuerdes qué cosa era la corvia. Por acá está justamente, vamos a ver por acá, la corvia, acá está la corvia. La corvia era el impuesto que ellos hacían trabajando las tierras del señor feudal, ¿no? Las tierras de los señores feudales. Entonces, profesor, ellos podían entrar al castillo
a guardar o protegerse, a cambio pagaban la corvia, ¿no? Trabajaban la tierra del señor feudal. Pero ellos villanos tenían sus propias tierras llamadas mansos. En cambio, los siervos eran hombres que no tenían tierras. Ellos eran simples campesinos que trabajaban la tierra del señor feudal y que ganaban unas cuantas monedas, ganaban la protección y ganaban una parte de lo que podían producir. Así era el sistema feudal, ¿no? Prácticamente el hombre trabajaba por un poco de producción, por protección y nada más. No había educación para el hombre, no había la idea de que, bueno, tú vas a trabajar y vas a juntar dinero, no había ese sistema, no había el capitalismo. Solo era un mundo feudal, era un mundo donde un hombre controlaba todo, señor feudal, ¿no? Bueno, vamos a responder algunas preguntas que están en la retroalimentación. Nos vamos a ir rápidamente acá. Este es el título de la clase. Y tenemos, por ejemplo, acá, mira, este es el cuadro de la sesión de hoy día que vas a copiar en tu cuadernito. Es algo bien rápido para que lo puedas copiar. Feudalismo, características. A nivel político existía una relación feudo-basalítica, una autarquía feudal porque el señor feudal era el dueño del feudo. Había una desaparición del poder centralizado, ¿no? Puede decir, profesor, el poder ya no lo tenía el rey, sino lo tenía un señor feudal. Economía, predomina las actividades agropecuarias, como el comercio, como la agricultura. El comercio se ha estancado, se ha disminuido. La unidad más importante es el feudo. Hay impuestos que tiene que pagar el siervo: la corvia, la talla y la banalidad por usar el horno, por usar el molino. Y la sociedad feudal era estamental, ¿no? Habían 3 estamentos claves: la nobleza, vellatores, los que protegen, los que van a la guerra; clero, sacerdotes, los que oran por tu alma, ¿no? Le decían, mira siervo, yo estoy orando por tu alma para que tú cuando mueras vayas al paraíso y no al infierno. Y estaba el pueblo, que eran conocidos como los laboradores. Ellos laboraban en las tierras del señor feudal. Bueno, a partir de ese cuadro tenemos acá lo siguiente, mira. Tenemos acá la pregunta número 1 y 2. Te voy a dar un minuto para que puedas responder la pregunta 1 y 2. Vamos a ver. Un minutito, ¿ah? Muy bien, pregunta 1. Te escuchamos, Mari Ramos. ¿Qué marcó en la número 1, Mari? La agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. A ver, vamos a ver, Mari. Agricultura, pastoreo y comercio, sí, pero un comercio incipiente, ¿no? Bien incipiente, bien, profesor, disminuido. Correcto, Mari Ramos, perfecto. Mari Ramos. Muy bien, 16. Entonces nos vamos por acá. Vamos a ver. ¿Qué era la reserva señorial? Voluntario. Estefano Castro. Era parte de la tierra explotada por el propio señor en beneficio propio. Ya era la tierra del señor feudal, ¿no? Que era prácticamente trabajada por un villano. Muy bien, Castro, ¿no? Correcto, Castro. Entonces tenemos acá 17. Vamos a ver. Bueno, la pregunta 3 y 4 sí está resuelta y dice lo siguiente: ¿qué eran los mansos? Tierras entregadas a los siervos por parte del señor feudal, o también eran las tierras donde vivía el villano, ¿no? ¿En qué consistía la corvia? Era el trabajo realizado por el siervo en las tierras del señor feudal, ¿no? Él trabajaba cada cierto tiempo en las tierras del señor feudal. Bueno, tenemos acá la pregunta de trabajando en clase, dice: completa la tabla sobre la vida que llevaba cada estamento medieval. Entonces, cuando a mí me pregunten, por ejemplo, ¿los nobles a qué se dedican? Mi respuesta tiene que ser la siguiente: a pelear, ¿no? A pelear. El clero a orar y el campesino a laborar, ¿no? La tierra. ¿A quién juraban fidelidad? Por ejemplo, nobles al rey, el clero al papa y el campesino al señor feudal. ¿Cómo era su calidad de vida? Noble muy ostentosa, clero ostentosa y campesino paupérrima. Vamos a volver a entrar, por favor, porque se va a cortar la clase y volvemos a entrar para terminar la sesión del día de hoy. No se olviden de volver a entrar, por favor, todos, para ir cerrando.